Diputada Claudia Balaguer tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como bien dijo el diputado del FRADE, este proyecto de ley tiene origen en una presentación del gremio SEADOP a través del propio diputado del FRADE, y en la Comisión de Educación lo hemos trabajado durante varias reuniones, inclusive citando a los primeros autores, para poder enriquecerlo con el aporte de todos los diputados y diputadas de esa comisión que realmente han puesto allí su voz, su palabra y las mejoras que consideraban necesarias al proyecto. Señor presidente, usted sabe, como todos aquí, que hemos pasado medio año ya de enormes dificultades suscitadas por esta pandemia, que es única en la historia de la humanidad, no tanto por la gravedad de sus consecuencias, sino sí por la rápida difusión de un microorganismo como el coronavirus, una especie de coronavirus que salta a la especie humana y produce los gravísimos inconvenientes que estamos todos viendo. Desde esta Cámara de Diputados hemos tomado muchas medidas en este sentido. Hemos, por un lado, planificado cómo funcionar, como lo estamos haciendo ahora. Hemos elaborado propuestas de medidas para salvar esta difícil situación, al menos en parte. Particularmente en el área educativa tenemos más de 150 proyectos presentados por legisladores y legisladoras para atender la problemática educativa. Y por supuesto hemos contribuido con acciones muy concretas, desde acompañamiento a instituciones hasta poder lograr a través de subsidios paliar muchísimas situaciones muy difíciles por las que atraviesan santafesinos y santafesinas. Por supuesto que el Estado ha tenido su prioridad en lo sanitario y en lo económico, algo que es totalmente factible, totalmente real, totalmente lógico, que lo que hoy se llama la curva de contagios por coronavirus haya tratado de ser retrasada en el tiempo para atender mejor el sistema sanitario y haya sido, por otro lado, intentado ahora de aplanar sus consecuencias, disminuyendo la velocidad y la implicancia de este pico de contagios. Nosotros consideramos que el Estado hoy necesita sí o sí aplanar otra curva, atender otra curva que para nosotros tiene consecuencias alarmantes en la sociedad, como es la curva del abandono escolar. Una curva que tristemente ya se está viendo, ya se está notando y está padeciendo toda la sociedad. No podemos de ninguna manera relegar la cuestión educativa a un segundo, tercer, cuarto plano cuando sabemos perfectamente las consecuencias que tiene sobre una sociedad el no atender el derecho a la educación, un derecho, por otro lado, inalienable. Y estamos viendo lamentablemente en la provincia de Santa Fe que este derecho está siendo vulnerado. Los mismos datos que está emitiendo el gobierno nacional indican que impacta en lo educativo la desigualdad. No solo la desigualdad en cuanto a la conectividad, en cuanto a los dispositivos informáticos, sino también la desigualdad en los propios hogares. Una desigualdad que no solo es económica, sino que también es cultural y es simbólica. Sabemos que por esos datos que hoy conocemos desde el Ministerio de Educación de la Nación, por lo menos, un 10% de los estudiantes no está teniendo un contacto semanal con sus docentes, no lo está teniendo. Se estima que al menos este 10% va a ser el que abandone la escuela. Mínimo se habla de un 10% de abandono escolar. Y sabemos por experiencia en la provincia de Santa Fe que recuperar el abandono escolar es un trabajo inmenso que requiere de políticas
muy, pero muy activas. En Santa Fe, a través de diversos planes, diversas actividades, del esfuerzo de miles y miles de docentes, hemos logrado recuperar un 10% del abandono en la escuela secundaria en una situación normal, sin pandemia. Y eso nos ha llevado 6 años de trabajo intenso, 6 años de trabajo, pero muy intensivo. Habiendo revertido el abandono escolar en secundaria, hoy lamentablemente estamos viendo que la situación se complica. Llevamos, particularmente en la provincia de Santa Fe, mes y medio, sí, mes y medio en el que los docentes no tienen contacto con los estudiantes. Luego del receso de invierno, hemos transitado 2 semanas sin clases, 2 semanas en el que ese contacto en la inmensa mayoría de los casos no se dio. Hemos visto paritarias suspendidas, hemos visto apagones educativos, hemos visto cómo se ha deteriorado significativamente, en definitiva, el proceso educativo. Cuando se interrumpe en la paritaria el diálogo, el consenso que llevaba 12 años de trabajo ininterrumpido, vemos cómo se apela a situaciones lamentables, como un bono que no ingresa directamente al salario docente, sino que es por única vez, y con esto unilateralmente se pretende suspender el diálogo y el acuerdo paritario. Escuchamos varias veces desde el Ministerio de Educación actual que Santa Fe y los docentes santafesinos tienen los mejores salarios de la región centro de la Argentina. Y parece que eso justificaría que no se mejore más aún este salario. Y nosotros decimos que tienen el mejor salario de la región centro de la República Argentina. ¿Y por qué? Porque es el fruto del trabajo de esos 2 años de comisión paritaria. Y lamentablemente vemos que este año ese proceso de mejora, ese ranking salarial, si podemos llamarlo de alguna manera, empieza a perder sus puestos. Santa Fe empieza a perder sus puestos en esta especie de ranking nacional. Es urgente, nos parece que es absolutamente urgente poner las políticas de las infancias y de las juventudes en escena. No puede ser que no forme parte de la política pública la urgencia en educación que estamos atravesando. Ha circulado recientemente un audio de un miembro también del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe que plantea que no hay urgencia, que plantea que los docentes y las docentes con mucha paciencia tienen que esperar resoluciones centralizadas y unilaterales. Y nosotros decimos que sí hay urgencias. Hay urgencias para las infancias, hay urgencias para las juventudes, y hay urgencias para los y las docentes que en este periodo, en una situación de absoluta soledad, han asumido una tarea titánica de transformación educativa como lo ha requerido esta etapa de pandemia y lo va a requerir, sin duda, en la pospandemia. Porque entendemos que hay urgencias, porque nos parece que la educación es una urgencia también, proponemos esta ley de emergencia educativa que tiene varios puntos muy importantes, que se ha ido enriqueciendo con el aporte de legisladores y que fundamentalmente pone en valor 2 leyes claves. La ley de paritaria, que volvemos a decir no deben cerrarse con un bono unilateralmente, y la de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que con un conocimiento territorial pueden establecer los protocolos, las condiciones de higiene, las condiciones edilicias que hoy está requiriendo cada establecimiento educativo para la vuelta a clase, en el momento en que sea posible, en la región en la que sea posible, pero sí o sí tienen que estar en actividad
los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Esta ley también implica el funcionamiento del sistema de gestión escolar, un sistema en el que Santa Fe fue absolutamente pionera. Santa Fe conoce nombre por nombre a cada uno de nuestros estudiantes y por lo tanto puede saber exactamente quiénes son los que están en situación de abandono escolar. Y con eso hay que implementar una política pública ya. Lo hacíamos casa por casa. Bueno, hoy va a ser bastante difícil hacerlo de esa manera en la mayoría de las regiones, pero puede hacerse teléfono por teléfono. Puede hacerse con un contacto permanente con las familias, con los estudiantes, para lograr de manera eficaz ese contacto, ese vínculo que hoy necesitamos entre docentes y estudiantes. Esta ley implica también otorgar equipamiento a docentes y estudiantes que lo necesitan para ayer, para antes de ayer, para el principio de la pandemia, pero bueno, aún estamos a tiempo de hacer esa inversión que dio resultados muy interesantes en la época en que se implementó el Plan Conectar Igualdad, o que se implementó el Plan Tramas Digitales en la provincia de Santa Fe. Hay que reiterar, hay que repetir esas experiencias positivas y amplificarlas. Esta ley también implica que se disponga de otros espacios de cercanía, donde no se puedan las escuelas, porque no se puedan trasladar docentes, no se puedan trasladar estudiantes. Seguramente hay clubes, hay vecinales, hay sitios que estén abiertos y disponibles para gestar nuevamente el acto educativo y contribuir desde esos lugares en esta situación de cercanía y de conectividad. Quizá también esos mismos espacios puedan servir para dar trabajo a los docentes reemplazantes. Miles y miles que hoy están sin posibilidades de acceso y de ingreso, ningún ingreso en todos estos meses. E implica fundamentalmente la construcción del Consejo Provincial de Emergencia Educativa, consejo que nos parece absolutamente clave como asesor y como evaluador del proceso educativo. Un consejo que tiene que ser sumamente amplio para tener las voces de todos los que intervienen en educación. Un consejo constituido por gremios, por institutos de formación docente, por especialistas, por legisladores, por centros de estudiantes, por operadoras escolares que sabemos que se involucran muy positivamente en este proceso. También un consejo que pueda consultar a organismos nacionales, organismos internacionales, especializados en educación, que ya tienen incluso evaluaciones de otros procesos que se han dado en otros lugares del planeta y de la misma Latinoamérica. Sin duda, los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes deben ser atendidos. No está siendo escuchada. Y sabemos que la educación es la madre de muchos otros derechos que están siendo en estos momentos no atendidos de la mejor manera. El aumento de la curva de abandono escolar también es vital y es urgente. Mientras más hagamos tratamiento, mientras no nos ocupemos de ella, indudablemente sus consecuencias pueden ser irreversibles, en el presente y en el futuro de una provincia que necesita más que nunca de sus docentes y de la educación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.